Eh, a todos, muy buenas tardes. Yo no tengo la posibilidad de rifar nada. Pensé de pronto una extensión de una visita, por ejemplo, ¿por qué no? Eh, para los que se queden hasta el final. Eso nos podría dar una dinámica diferente. No puede participar el autorregulador, por supuesto. Ah, pero bueno, realmente no es fácil pensar en cómo será un evento de estos por el nivel que ha tenido y sobre todo porque la mayoría de las cosas ya se han dicho. Así que, doctora Estela, de verdad, muchas gracias por ponernos en esta tarea tan importante de poder compartir desde la superintendencia. Este es el 6º congreso de la asociación. Para nosotros es muy importante este diálogo, esta capacidad de poder no tanto decir, mucho más escuchar. Ustedes están aquí sentados y nosotros hacemos el mismo esfuerzo para tratar de entender las propuestas. Muchas veces allí realmente es donde está el valor agregado para nosotros, de escuchar qué dicen las demás autoridades, escuchar qué dicen las otras personas de la industria local o internacional, y allí ha sido una fortaleza en esta labor que quiero compartir con ustedes. Así que muchas gracias por la invitación. Lo primero entonces es, tratando de cerrar un poco, es temas disruptivos, no en términos de tecnología, no en términos de propuestas solamente, sino ser disruptivos en la metodología que queremos traerles. Por supuesto nos han pedido que pensemos desde la óptica del supervisor qué significa, unos retos, qué expectativas hay, y entonces nos ponemos la camiseta de un generador de políticas públicas, nos ponemos en la camiseta de pensar en ese bien público que todos queremos construir. No es entonces pensar solamente en un beneficio o en un número o en una cifra de cuánto nos cuesta vincular una persona como si fuese una única variable fría, sino que a nosotros nos corresponde pensar con una perspectiva muy diferente, y eso es un poco lo que yo quiero compartir con ustedes desde esta presentación. Pero por supuesto necesitamos ser interactivos y necesitamos escuchar. Yo los quiero invitar a todos ustedes, que yo los veo que estamos muy pegados, muy conectados con los teléfonos celulares. En el inicio de las 2 de la tarde abrimos a consulta 4 preguntas a través de nuestra red de Twitter, @SFC Supervisor. Los quiero invitar a que ustedes no solamente que nos sigan por la información que tenemos allí y por la próxima información que va a venir, sino porque me parece importante que este sea un mecanismo de interacción con ustedes. 4 preguntas muy sencillas, y sobre esto quiero que gire nuestra reflexión. La primera es: ¿qué tanto somos capaces de cambiar el mundo? Y eso inicia por la alta dirección. Entonces nuestra invitación es: seamos sinceros y pensemos y evaluemos en nuestro entendimiento, en nuestra organización, qué tan abiertos están el equipo directivo, la alta gerencia, en escuchar, acompañar y promover nuevas ideas. Lo segundo es, pensemos si estas nuevas tecnologías, en especial la inteligencia artificial, es o no es un elemento que a nosotros nos preocupe, es una amenaza o no es una amenaza. Porque yo creo que más allá de estar hablando del Big Data y del Small Data, etcétera, creo que partiendo de lo que Steve Jobs decía, y en una conferencia de estos pues es raro citar a Steve Jobs, pero yo creo que hay que tener fe no en las máquinas, sino en las personas. Podemos tener toda la tecnología, podemos tener toda la infraestructura que queramos, pero si no sabemos qué hacer con esa tecnología o no sabemos qué hacer con esa información, difícilmente logramos tener una estrategia. Esas son esas 2 preguntas. Las otras 2 son mucho más sencillas, pensando en qué tanto podemos prepararnos y si yo confío en que mi compañía pueda asumir un cambio o una tendencia disruptiva. Y lo más importante, si yo estoy dispuesto a gastarle plata a los datos, porque es que esto no es un discurso, esto no es pensar y decir yo compro una aplicación y salto al otro lado. Nosotros no tenemos un bien público que se llame información de las operaciones, de las transacciones, de nuestro segmento de mercado. Tenemos que construirlo, pero ¿cómo lo vamos a construir si la principal restricción que vamos a tener en mente es la estrategia comercial? Yo cómo consigo el cliente, yo cómo ayudo a tener mejores rentabilidades, pero se nos olvida un poco realmente unas reflexiones adicionales. Los invito entonces a que por favor nos ayuden a generar espacios de discusión a través de este Twitter.
Reflexiones importantes, no desde la óptica de un supervisor, sino desde la óptica de un colombiano que lleva en sus venas la pasión por el mercado de valores. Una anécdota: yo intenté entrar en el año 2005, 2004 a la superintendencia bancaria de la época. Me recibió un asesor y me dijo, yo acabo de llegar de estudiar, hacer una maestría en desarrollo económico, y me dijo el asesor, señor, usted no tiene el perfil para estar en la superintendencia. Yo, no puede ser, yo quiero estar en la superintendencia bancaria. Me dijo, no, pues yo le recibo su hoja de vida y si yo lo puedo recomendar, puedo hacer algo, pues bien, pero si no, no señora, el señor se fue mucho antes, yo no tuve nada que ver con la salida del señor. Efectivamente él ya no está, pero el tiempo dio la razón y me presenté en la superintendencia de valores y encontré allí un verdadero amor adicional al que tengo en mi casa, y es que el mercado de valores para mí es de la esencia. Trabajé todo el tiempo en mercado de valores, fui delegado para intermediarios de valores y por lo tanto lo llevo en las venas, me gusta, me encanta y me apasiona. Y cuando uno está en estos cargos, pues tiene la posibilidad de soñar, tiene la posibilidad de ser ambicioso, y eso es un poco mi segundo mensaje en que yo quiero traerles a ustedes, es: si nosotros no somos ambiciosos en nuestra estrategia, difícilmente vamos a seguir adelante. Y ser ambiciosos pasa por sacrificar muchas cosas, pasa por sacrificar en un momento una visión de corto plazo, pasa porque pensemos en que hay situaciones en donde yo no quisiera compartir ni transferir conocimiento a nadie, pero es que si yo no logro dar ese primer escalón, difícilmente habrá un segundo o habrá un tercero, o peor, no tendremos un mercado sobre el cual ni ustedes ni nosotros poder desarrollar nuestras funciones. Por eso esta invitación a algunas reflexiones muy básicas, muy de sentido común. Lo primero, ya tenemos N diagnósticos. Díganme ustedes, ¿quién no ha escuchado desde la misión del mercado de capitales cuántos diagnósticos? Claro, promovida por nuestro ministro Mauricio Cárdenas en la época, a hoy, ¿cuántos diagnósticos, cuántos papers, cuántos análisis? Necesitamos pasar de tanto diagnóstico a la estrategia, necesitamos hacer esa transición, pero el gran problema es: ¿cuál es la estrategia que le conviene a este país? ¿Cuál es la estrategia que nosotros debemos desarrollar? Y la primera gran pregunta de sentido común es: ¿qué tipo de rol quiero yo jugar? ¿O para qué yo quiero una licencia de administración de activos? ¿Yo para qué quiero eso? Legítimo la utilidad, legítima la rentabilidad, pero no se nos pueden olvidar esas clases elementales, esos principios elementales, donde el mercado de valores, el mercado de capitales, básicamente busca es generar una fuente alternativa de financiación. Y si nosotros logramos iniciar por lo común, por lo fundamental, podemos tener un norte tal vez diferente. Tal vez podemos lograr objetivos mucho más realizables. En una carrera de 47 señores que tienen hoy licencia para administrar activos, 47. ¿Saben cuántas personas tenemos nosotros vinculadas a los productos de administración de activos, sacando por supuesto los fondos de pensiones? 1.750.000 personas aproximadamente. En eso es que estamos nosotros dándonos la pelea todo el tiempo de cómo yo logro traerme a un cliente de un lado para otro, así no lo vamos a lograr, señores. No lo vamos a lograr si nosotros estamos pensando realmente en que tengo una visión que es legítima, insisto, por favor entiéndame en esto, pero ese no es el fin para el cual nosotros estamos acá. Pensemos realmente cuál es ese sentido de ese rol. Dejemos de estar viendo llover desde la ventana. Es que es muy fácil pararse una vez de la ventana, cubierto, a decir, y cáigale al guante al que le caiga, es: la regulación no me deja, la superintendencia, qué cosa tan demorada, los costos son altísimos, y dele, y dele, y dele. ¿Por qué no nos sentamos en algún momento y nos miramos hacia adentro? ¿Qué tal que de pronto, por estar mirando tanto tiempo en esa ventana hacia afuera, se me está inundando otro sector de la casa y estoy perdiendo los demás componentes del negocio? Nosotros, como decimos coloquialmente, qué lloradera la industria. Yo entiendo, de verdad, créanme, no es fácil, y yo entiendo, es la función de utilidad, pero lo que no nos puede pasar es que nosotros nos quedemos pensando que es que si no hay un incentivo tributario, difícilmente avanzamos.
Es que si no tenemos una flexibilidad, ojalá que la super ni nos visitara, porque es que qué costoso es que llegue el doctor Alfaro, y ahora que consiguió una delegada también de apellido Alfaro, igualitos. Y si es Sandra Villota, ni se diga. Eso no puede ser, es que no podemos quedarnos allí. Básicamente, una pregunta fundamental. 200 y tantos billones de pesos que estamos administrando en fondos de inversión colectiva. ¿Cuántos fix son, Juan Carlos? 80 y... Hablamos de 90 fondos, todos a cual más idéntico, todos. Y adivinen en dónde está la plata. Esto ya lo hemos hablado, doctora Estela. En Cali, recuerde que usted tuvo la gentileza, como siempre, con esta superintendencia de invitarnos. Y nuestra reflexión fue, ¿qué hacemos con esa plata guardada en un CDT y en una cuenta de ahorros? O si queremos eso, válida, es una discusión muy válida para este mercado. Pero es que los administradores de activos en este país no pueden solamente ser fondeadores de los bancos. No pueden ser, porque ¿cuál es el rol entonces? ¿Qué hacen entonces los bancos? ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Qué incentivos tenemos para mover a los inversionistas institucionales? Allí hay una gran pregunta que este país tiene que decidir. No es un superintendente, no es un ministro de Hacienda, es una construcción de modelo donde todos somos una parte importante de ese engranaje. El elemento fundamental, me devuelvo un poco, qué pena acá, me devuelvo a este elemento que es absolutamente relevante. Todo el tiempo nos quejamos de no hay emisores, no hay clases de activos para invertir. La gran pregunta es, perfecto el diagnóstico, estrategia, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué tanto financiamos, promovemos emprendimientos? ¿Qué tanto financiamos o acompañamos? No las grandes empresas. Desafortunadamente o afortunadamente, como lo querramos ver, las 100 principales empresas en este país concentran el 70% del crédito intermediado. Y si yo me muevo al mundo del crédito desintermediado, va a pasar una cosa exactamente lo mismo. Qué bien por ellos que tienen acceso a capital. Pero ¿y qué pasa con los demás tipos de emprendimiento? A nosotros no nos llama la atención pensar que un proveedor de una grande superficie, como lo he dicho muchas veces, tenga que conseguir financiación a través de extender los plazos para pagar una factura a un pequeño y un mediano empresario en este país. Pensemos muy bien nosotros, los que somos estudiados en el exterior, los que tenemos un conocimiento en finanzas, qué tanto hacemos o aportamos para que realmente esa realidad cambie. Y no es el crowdfunding solamente, el gobierno va a mandar una señal, el doctor Felipe tiene allí unas líneas muy claras de que vamos a movernos a tener crowdfunding. Pero ¿y qué más? ¿Qué más hacemos nosotros? La norma no se va a inventar una realidad, la realidad se construye con ustedes. También nos quejamos de los inversionistas no encuentran, los inversionistas no les gusta, los inversionistas no funcionan. ¿Será que tal vez en el mediano y en el largo plazo, algo pasó? Ah, bueno, fácil. Señores, llegó el ministro. No. Algunas reflexiones adicionales en torno a los productos. ¿Será que en 5 años o 10 años, seguramente la mayoría de ustedes tienen hijos que en esa época serán adolescentes o ya tomando decisiones muy importantes? Si ni siquiera existen las carreras hoy que ellos van a adelantar, ¿será que ellos van a invertir en sus fondos? Yo les hago esa pregunta. ¿Será que a alguien se le va a ocurrir invertir en un fondo en el cual su plata está en un CDT? O mejor aún, ¿será que ellos le van a pagar a ustedes una comisión porque usted tenga que confiar en ellos y entregarles su dinero? Esa es una pregunta que no necesariamente tenemos una respuesta y menos una estrategia. Ese cambio generacional está allí y en un país como el nuestro está latente, ya está aquí, lo estamos viendo en todas las manifestaciones. Qué buena la jornada democrática de hace 8 o 15 días. Pero ¿quiénes son los que están allí pensando un poco de manera diferente? Piénsenlo, piénsenlo. Nosotros entonces, en el siguiente elemento, hay que construir unos mínimos fundamentales en esas reflexiones. Visión de largo plazo. ¿Quién me dice aquí, por favor, tenga la generosidad de levantar su mano y decir, sí, superintendente, este país tiene una visión de largo plazo de mercado de capitales? Por favor, me la comparten, por favor nos la dan, a ver si podemos nosotros montarnos en ese bus, porque lo que tenemos es ganas, pero no solo con ganas se puede. Yo necesito que la industria también se mueva. Necesitamos gestión, necesitamos desempeño. Yo no sé si la comisión del 3% es alta o baja. Lo que yo sí sé es que si nosotros no tenemos rendimientos que atraigan a la gente, cualquier comisión va a ser cara.
Un ejemplo de la vida real, ustedes cuánto pagan, algunos tenemos teléfonos fijos en sus casas, pero no porque nos genera algún valor, es porque de pronto me sirve para, por ejemplo, poder recibir un domicilio, etcétera. Yo pagaría hasta qué tanta cantidad de dinero por ese teléfono. ¿Y cuánto estoy pagando por mi plan de datos? 3, 4, 5 veces. Y no es que el teléfono haya dejado de funcionar, el teléfono sigue funcionando. Lo que sucede es que a mí ya no me está generando valor. Nadie se pregunta por qué Netflix o por qué un producto u otro vale X o Y cantidad de dinero. Si me genera valor, yo lo pago. Entonces, que pensemos nosotros que es que la gente no va a pagar por un servicio es equivocado. Las personas van a pagar servicio. Lo que pasa es que hoy tenemos un empoderamiento mayor del consumidor, tenemos más información. Este señor tiene redes sociales que le dan potencia, le dan apalancamiento en una población que no confía en nosotros, en una población que confía más entre sus pares. Lo que pongan en un tweet, en su red, va a ser más importante, tengan fundamentos o no, que lo que les pueda decir un asesor financiero o lo que les pueda generar un señor desde una autoridad. Entonces allá hay un reto interesante. Completar la oferta de productos, pues ya lo hemos dicho, mayor eficiencia y la transparencia de costos. Nos va a doler, pero nos va a aliviar. Si nosotros no nos movemos a transparencia de costos, habrá otro mercado subterráneo que haga otras cosas, otro mercado que nosotros no veamos, otras jurisdicciones que sean más veloces que nosotros, y entonces nos vamos a quedar con unos grandes estándares, con una gran autoridad de supervisión, con unas grandes ganas de hacer muchas cosas, pero sin un mercado que promover. Allí hay una reflexión también bien interesante. Otro dolor que tenemos y una realidad que tenemos que afrontar. Estamos desgastados en un mensaje de no todo el mundo tiene que hacer de todo. No todo el mundo es muy bueno en hacer gestión, administración. No. La regulación da un impulso y nos mueve a tener un custodio. La regulación nos da un impulso en que en los FICs podamos tener un distribuidor, un gestor. Pero ¿qué tantos de nosotros hemos pensado realmente si lo que yo hago me está generando una ventaja competitiva o no me la está generando? Allí es una invitación a que la industria tiene que reestructurarse. La revolución no es a punta de tecnología si nosotros no evolucionamos. No hay revolución sin evolución, y eso necesariamente depende de unas decisiones que van a tener que tomar ustedes. O la industria se mueve o el mercado se va. La racionalidad económica del ser humano existirá, con algunos drivers diferentes, pero existirá. Y lo que nosotros no ofrezcamos, lo va a ofrecer alguien más, lo va a ofrecer otro segmento. Y entonces le van a decir a la superintendencia, es que los costos, nivélenlos el campo de juego, es que ellos no tienen el costo el dolor no es por ahí. Puede que tenga una incidencia, ya les voy a contar cuál es mi perspectiva sobre esto. Los nuevos talentos, y no estoy hablando de personas que aprendan a controlar drones, también estoy pensando en que nosotros mismos estamos llamados a reinventarnos. Nosotros en nuestra labor, yo, abogado, el financiero, el contador, todos estamos todos los días, pero es esta una oportunidad para que nosotros repensemos en una misión de largo plazo hasta dónde queremos reinventarnos. La superintendencia ha venido trabajando en una visión 2025. ¿Por qué? Porque siente de alguna forma que desde la superintendencia es mucho lo que se puede hacer. Tal vez no va a ser lo único que se haga y por supuesto no es suficiente para promover un cambio. Se necesitan más cosas, pero desde la superintendencia financiera hemos construido una visión de en una cadena de valor en esta industria, básicamente en esos 4 elementos. Necesitamos levantar capital sí o sí. Las necesidades de financiación en todas las escalas, en todas las dimensiones, no tienen proporción. No tienen proporción. Entonces, no podemos quedarnos que no hay activos, y claro, con todas las dificultades, etcétera, en este camino que estamos haciendo para generar nuevos asset class, pero necesitamos pensar muy bien en cómo nosotros apoyamos emprendimientos, grandes empresas, infraestructuras, pequeñas y medianas empresas. Sin eso difícilmente generamos formalización, sin eso difícilmente generamos una lucha contundente contra el uso del efectivo. Sin eso difícilmente podemos trasegar hacia un punto o movernos hacia un camino de un país en vía de desarrollo como lo hemos venido haciendo. Todos los esfuerzos van atinados en esa línea. Eficiencia de costos, allí hay que seguir pensando en que ya hoy hay unas cifras, creo que las han discutido en el panel anterior, a nivel mundial la gestión pasiva, cayendo las
comisiones 20, 30%. ¿Cómo es que la gente me cobra hoy por no hacer nada? Por seguir un índice, usted me va a cobrar por eso, de verdad. Transparencia y eficiencia en esos costos. La distribución. Todos decimos qué bueno que los bancos estén metidos en este negocio porque ellos tienen la capilaridad, ellos pueden llegar a, pero es que la capilaridad no es la misma si no tengo una población objetivo a la cual llegar, que tiene que estar preparada, por supuesto, hay que educarla, pero también hay que generarle una oferta de valor que sea realista con esa necesidad. Y también hay que generar plataformas que nos ayuden a tener activos no solamente locales sino regionales. En eso el Ministerio de Hacienda hace un esfuerzo en la Alianza del Pacífico, pero es más que eso. Oferta de productos en unas plataformas de nivel también global y fortaleza en el servicio. No es gratis que todas las fintech se sientan muy orgullosas de decir, es que yo sí soy consumer centric, yo sí tengo en mi forma de ver las cosas, solamente solucionar el problema a este señor. Yo me especializo en saber en dónde está el dolor de este señor y voy y se lo soluciono en un taxi, en contenidos digitales, en cualquiera de los segmentos. La industria financiera está exactamente en las mismas condiciones. El resurgir de los criptoactivos no es nada diferente a alguien que dice cómo disminuimos costos. DLT para efectos de la compensación y la liquidación de los valores seguramente ayudará en eso. A todos nos toca en esa cadena. Fondos de inversión, para no ir muy lejos porque más allá de esto es difícil. La semana pasada nos tocó compartir escenario en el Banco Interamericano de Desarrollo con Bancoldex, con una funcionaria de Bancoldex, y ella mostraba muy orgullosa cómo Bancoldex iba a hacer una emisión de unos bonos sociales y unos bonos verdes. Y en el panel en que estaba mostrando ese avance decía, ¿cuál es su principal temor? Que nadie compre. Pero ¿será que la gente no va a comprar unos bonos sociales en su país? No puede ser, unos bonos verdes que hoy están tanto de moda. ¿Dónde está el primer fondo de inversión colectiva que ayude, por ejemplo, a promover mecanismos de generación limpia de energía? Es que eso es lo que van a querer los millennials no van a querer más acciones de compañías que contaminen el planeta, solamente por hacer una mención. No en vano, las grandes productoras de vehículos están migrando a vehículos eléctricos y otras tecnologías. Eso suena demasiado sofisticado, alguien dirá, no, este supervisor está… No, es que si nosotros no construimos nuestro futuro, nos lo van a construir a las malas. Y si nos lo construyen a las malas, pues realmente no va a haber evolución, no va a haber revolución, sino van a haber otros elementos muy importantes. En materia de defensa al patrimonio público, inversiones con valor agregado social, allá hay un campo importante para desarrollar. Yo no estoy diciendo que tengamos única y exclusivamente tipos de instrumentos en esta materia, pero allá hay que promovernos. Bienvenidas las ideas que tiene Fiduciaria Bogotá en desarrollar un fondo de inversión colectivo, por ejemplo, para ayudar a la gente a ahorrar para la educación. Ese tipo de situaciones son dolores que tenemos nosotros como país y la responsabilidad de cada uno de nosotros es generar instrumentos que correspondan a esa realidad y a esa necesidad. Y así seguramente habrán otros tipos de fondos. Colombia no hace sino ahorrar en inmuebles y en inmuebles y en inmuebles. ¿Cuántas veces hemos dicho movámonos a tener de verdad unos fondos inmobiliarios? ¿Por qué no institucionalizamos el ahorro en inmuebles? Nos cuesta, pero hacia allá tenemos que nosotros empezar a pensar. Yo creo que moviéndome rápidamente para honrar el tiempo, quisiera expresar 3 o 4 mensajes absolutamente fundamentales en una estrategia de innovación. Los productos, ¿cómo se están diseñando al interior de sus organizaciones? Piénsenlo si están basados en información detallada, en información grande o en información gruesa. Claro, el costo de datos es muy alto, cada vez va a ser menor, pero si nosotros no tenemos información, pues difícilmente tomamos decisiones acertadas. Si yo no sé para dónde voy, cualquier bus me sirve. Yo me monto en este me lleva y este otro también me lleva, pero si yo no sé para dónde voy, ¿cómo hacemos nosotros en esa generación de productos? Yo no me puedo quejar que es que no le doy producto al cliente, cómo le doy producto al cliente, etc. El Internet de las cosas, Predictive Analytics, está allí y lo están usando. Hay un caso que estábamos viendo con la delegatura de Man Group en Reino Unido. Y ellos desde el año 2014 empezaron a generar analytics en información para anticiparse en sus estrategias de inversión. Y ellos empezaron a generar alfa a punta de entender muy bien
qué tantos contenedores se movían de un puerto a otro, qué mercancía se estaba transportando allí, qué almacenes estaba yendo la gente a comprar más o empezar menos, y allí se anticipaban y generaban alfa de otra manera. ¿Es disruptivo esto? Totalmente. ¿Complicado? No lo sé. Pero ¿qué tal si nosotros exploramos eso? ¿Y qué tal si nosotros vemos alternativas de esa naturaleza? ¿De dónde? Hay mucha información, no la queremos compartir. Y si pensamos en un repositorio central de información mínima para que entendamos bien cómo se mueve, por ejemplo, la gente en sus cuentas de ahorros y en sus fondos abiertos. ¿Por qué no pensamos de pronto en ver cómo nos estamos fondeando en nuestras tesorerías en el Banco de la República, interbancarios, etcétera, a ver si podemos utilizar eso? Y esa información existe. Pero le decimos a los proveedores de infraestructura: señor, déjeme ver esa información. No, se la entrego con un delay de 15 minutos, 30 minutos. Tenemos que migrar a una menor sensibilidad. El tema de tarifas yo le he mencionado, la distribución creo que está allí, una comunicación diferente, una comunicación mucho más asertiva, y ese elemento de flexibilidad en la infraestructura tecnológica. Rápidamente, yo creo que esto ya lo hemos mencionado en alguna forma. Mi segundo o mi tercer mensaje ya viene de esto. Las presiones no vienen de otro lado, sino de ustedes mismos, porque la gente está compitiendo, y eso es bueno. Pero las presiones que nosotros vamos a ver en esta industria no van a venir necesariamente la regulación de MiFID 3 o de Basilea 4.5 o 4, no van a venir solamente de allí, van a venir de otros elementos. Mejor desempeño sí o sí, en el sentido común. Como diría mi abuelita, póngase la mano en el corazón, mijo. ¿Usted a quién le entrega la plata? Pues al que se le asegura que se la va a devolver, pero además con el mejor desempeño. No hay otro driver adicional. Gestiones pasivas a estas alturas del camino, nosotros cobrando por gestiones pasivas, reflexión importante. Más bien movernos a unos costos atados al desempeño. Movámonos a ver si así generamos mejores incentivos de una manera que sean unas tarifas transparentes y sobre todo comparables. El jueguito de las tasas efectivas anuales, nominales, trimestrales, vencidas, anticipadas. ¿Cómo hacemos esa comparación y cómo generamos información sobre esto? Perdón, las tarifas a la baja ya lo hemos hablado, la reducción de los márgenes operacionales, y en cambio los costos sí están creciendo. Los costos están creciendo en necesidades de tecnología, presupuestos mucho más abultados en ciberseguridad, y cómo hacemos un equilibrio para que podamos de alguna manera compensar y ser viable este negocio. Aquí hay 4 cosas sobre las cuales creemos que desde la superintendencia podemos ayudar. Computación en la nube, sí. Computación en la nube lo vamos a adoptar desde el mensaje del regulador supervisor de riesgos, diciéndoles: hagámoslo, ¿por qué no? Pocas industrias necesitan ser dueñas de la tecnología para ser exitosas, otras las arriendan, otras comparten gastos con soportes, tienen la ley de conglomerados que va a ayudar a tener políticas unificadas en diferentes entidades, en una sola entidad, una política mucho más clara de estrategia de negocio, un apetito de riesgo mucho más definido. Y esto de septiembre, ¿quién de ustedes ha pensado desde el punto de vista del conglomerado? Y si lo han hecho, me alegra que sea así, ojalá fuesen todos, que esa ley de conglomerado nos va a ayudar en ese sentido. Datos, interoperabilidad y datos. Inclusión financiera en el mundo básico o en el mundo un poco más avanzado no va a funcionar si no compartimos fuentes de información de toda naturaleza. Es que la información es del ciudadano, no es del almacén de gran superficie, no es del cliente. Pensemos cómo podemos generar repositorios para aprovechar esa información. Especialicémonos y la infraestructura de soporte flexibilicémosla y movamos. Las fintech están aquí, yo creo que sobre esto ustedes han hablado de manera muy importante. Yo solamente llamo la atención en el punto número 6, en donde básicamente lo único que se está, o mejor, lo que más se está desarrollando es cómo yo soy más eficiente en mis procesos. Eso no es ser disruptivo, eso es solamente estar pensando en mi P&G. Es válido, totalmente válido, pero si queremos ser disruptivos en una estrategia mucho más ambiciosa, pasamos por ahí hace mucho rato. La superfinanciera, yo lo he dicho en todos y espero no gastarlos tanto con esta diapositiva, mejor con la siguiente, pues lanzamos un centro de innovación, porque somos conscientes de que si nosotros no ayudamos a construir ese futuro, si nosotros no nos abrimos a escuchar por lo menos, difícilmente va a hacer que la industria avance. Yo no quiero ser en todos los eventos la excusa para que la innovación no tenga cabida, que el SARLAF, que el SARO, que el SAR, que es que usted no deja, superintendente, que los costos. Ya pedí el favor de que evaluáramos en el presupuesto del año entrante de la superintendencia si no le cobramos a las emisiones de un monto pequeño.
que lleguen a la superintendencia con una tarifa absolutamente reducida, en una autorización con unos prospectos que también están en unos templates que nos van a ayudar a disminuir esos costos. A ver si es que eso realmente, allí no está el problema está en otra estructura. Vamos a tener, y estamos desarrollando un hub, tenemos un sandbox desde el punto de vista del supervisor, cosas que ya tenemos funcionando, RoboAdvisors, 2 RoboAdvisors funcionando muy bien, uno de ellos ganador de algunos premios, otro funcionando muy bien. Tenemos las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, CEDPES, tenemos 5 entidades con la capacidad de generar una dinámica de negocios muy diferente. ¿Qué es eso de tener 30, 15 cuentas de recaudo de un fondo de inversión colectiva? Eso en la cabeza de quién cabe, cómo yo hago neteos, cómo me empiezo yo a generar acreditaciones de 30 cuentas. En RegTech, por supuesto, un reto importante, tenemos un plan piloto que se los vamos a contar en lo que tiene que ver con conocimiento del cliente. Una gran pregunta, ¿será que nosotros necesitamos un CDO? ¿Será que nosotros como industria tenemos uno que sea capaz de decir, yo puedo generar un acompañamiento con la superintendencia en materia de estrategia y de innovación digital? ¿Dónde se estudia eso? No es en Singularity solamente, no es ir a hacer unos cursos a California. Esto necesita una realidad de país, necesita una decisión firme de la industria con el acompañamiento de las autoridades. Aquí creo que hay varios elementos de los que están allí. Y el tercer mensaje, y prometo de verdad con esto cerrar, no nos debe dar miedo a que el crecimiento sea inorgánico. Si somos tan parecidos y si la escala nos genera tanto valor, ¿quién ha pensado en cómo nos integramos? ¿Quién ha pensado en que yo empiece a unir vehículos y usted se dedica a la especialización de distribución, y yo me dedico a otra cosa? ¿Por qué no? Si necesitamos escalabilidad, si necesitamos competitividad, el crecimiento inorgánico yo creo que es algo que a esta industria le viene bien. No porque nos facilite el trabajo, para otro el trabajo va a ser exactamente igual. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a abrir espacios y oportunidades a otros tipos y a otros segmentos. Asesores de inversiones, una industria que necesitamos promover y acompañar. Más allá de una certificación, más allá de, es una realidad que necesitamos tener. Distribución, tenemos trabajos de distribución, pero nos cuesta mucho. La primera preocupación, superintendente, por favor, que yo no pierda el cliente. ¿Cómo construyo yo un entorno en el cual se desarrolla esta industria cuando lo único que yo estoy funcionando, o mejor, lo único que yo pienso es una función en torno a no perder el cliente? El cliente no se va a ir si usted tiene un producto bueno y si usted le genera valor y si usted le genera un buen relacionamiento con él en este nuevo entorno. Los invito a pensar un poco y a reflexionar en esta estructura de la industria. Fusiones estratégicas. El año pasado, si ustedes seguramente las cifras lo vieron, fue 2016 por número de transacciones y 2017 por montos, los activos bajo administración que se integraron, los años que históricamente han sido más altos en la industria de los fondos mutuos a nivel mundial. Los grandes ganadores, 3, no los voy a repetir. Hay 3 grandes nombres, ustedes los conocen, acabamos de tener uno de ellos acá, ¿cierto? Eso está bien, pero discutamos nosotros realmente, si localmente nos va a generar escalabilidad, seguir nosotros discutiendo con, venga súper, pero déjeme abrir el fondito, tengo 3 clientes, pero déjemelo abrir. Claro, yo lo puedo dejar abrir, autorización automática, allí no está el problema. El problema es que los costos, el balance en el equilibrio no nos está ayudando específicamente. Amazon, ¿qué hace? Esas lecciones son muy importantes. El esquema de distribución de Amazon no es que él se dedique a hacer 20,000 productos ni a tener bodegas por todos lados que desarrollen X o Y función. La labor de Amazon, y seguramente habrán muchos más ejemplos, están en realmente poder ofrecerle unas soluciones rápidas y eficientes al cliente. ¿Cómo lo hacemos? Asesoramiento, acompañamiento independiente, transparencia de precios, efectividad, rapidez, importante que podamos tener una estrategia de fidelización, Pero cada vez que tenemos un problema en un fondo, lo único que se nos viene a la cabeza es estrategia de reacción de medios. ¿Qué le vamos a decir a la industria? ¿Qué le vamos a decir a los clientes? ¿Que por qué la rentabilidad subió? ¿Por qué la rentabilidad cayó? Porque de pronto una reflexión también para nosotros es que estamos siendo demasiado paternalistas a la hora de autorizar o promover un esquema prudencial o regulatorio. Válida esa discusión también en este entendimiento.
Yo hace un año prometí esto. Yo les dije a ustedes que como superintendencia íbamos a dar un gran voto de confianza y nos íbamos a mover a un mundo en donde las autorizaciones de los fondos de inversión colectiva no fueran una barrera de entrada per se, porque ni ustedes ganaban ni yo ganaba como superintendencia. Y nos movimos a unas autorizaciones automáticas. Aquí está el resultado de ese régimen de autorización automático. De noviembre del 2017 a mayo del 2018 hemos autorizado 132 fondos. Seguimos creyendo que entre más número de fondos yo tenga, voy a hacer mejor labor. No sé si necesariamente esto haya ayudado mucho en estas reflexiones que nosotros habíamos planteado. Pasamos de meses y pasamos a minutos. Hicimos una labor importante de coordinación con ustedes para entregar información. Les quiero agradecer. Traigo esta diapositiva simplemente para eso. Ustedes hicieron esfuerzos gigantes para lograr transmitir esta información. Llevamos 3 meses con esta transmisión y les quiero decir que el parte es totalmente satisfactorio, así que muchas gracias por ese esfuerzo que está allí. Tengo 2 pilotos en funcionamiento en la Superintendencia Financiera. Tenemos inteligencia artificial para los reglamentos de los fondos de inversión colectiva. Esta inteligencia artificial lo que va a buscar es encontrar variables comunes y comportamientos en los diferentes tipos de reglamentos que ustedes están desarrollando. Estamos en este momento en la identificación de las variables y el paso que sigue es poder poner todos esos reglamentos de inversión para que encontremos patrones comunes. Yo casi que les puedo decir qué vamos a encontrar, pero esa inteligencia artificial va a ir aprendiendo permanentemente, incentivándolos a ustedes a que empiecen a encontrar cuál es su factor diferenciador. Casi que el piloto nos va a permitir entregarle un reglamento y el robot nos va a decir: este reglamento pertenece al administrador A o pertenece al administrador B porque es esto, esto, esto y esto. Y la supervisión va a ser muy diferente. Allí la autorización ya no va a ser, nuestro esfuerzo de supervisión va a estar diferenciado en otros elementos. Y el segundo está mucho más asociado en que yo quiero eliminar el 351. Ojo que lo que, digamos, esto es, sí, yo sé. Pero este es un reto que yo tengo que construirlo con ustedes a través de, me permiten por favor, se me salió la presentación, ya voy a terminar, sí, me están terminando. Ya eliminado, se acaba de autoeliminar el 351. Pero yo necesito, y estamos en un plan piloto que estamos trabajando con el Banco de Inglaterra y R3, que es la persona que nos está enseñando a nosotros cómo funciona el blockchain en el mundo y qué aplicaciones de uso vamos a tener. Y aquí nuestro objetivo es movernos hacia esa eliminación de ese formato. Entonces, estamos trabajando, les vamos a contar específicamente cómo logramos eliminar esa carga operativa del 351, porque definitivamente está allí. Yo creo que en el tema de distribución ya lo hemos mencionado todo. Aquí está, a través de este código QR pueden descargar la aplicación, simplemente es tomarle una foto a este código, descarguen la aplicación, allí están las promesas. Ojalá la superintendencia, ojalá no, tengan la firmeza que la superintendencia les va a ustedes en el próximo evento a entregar los resultados de esta política, porque la realidad es que el futuro ya está aquí, la tecnología ya está aquí, y si no aprendemos a usarla, si no aprendemos a aprovecharlos, definitivamente no vamos a tener ni mercado ni autoridades para supervisar. Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo y por su disposición.